Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos a este podcast para honra y gloria de Dios. Estamos con nuestros amigos Jaciel, Nancy. ¿Qué onda? ¿Cómo están, amigos? Jaciel. Ahora sí habla. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Es un placer estar aquí con ustedes platicando una vez más, dando nuestras ideas, nuestras mentirillas. Nah, no es cierto. ¿Tuya? Nancy. Hola, que el Señor les bendiga. Aquí seguimos. Uno más. Dale. Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más con un mensaje de parte de Dios para ustedes. Y pues aquí con mis amigos platicando un rato y hablando acerca de este tema. Sí, es el episodio 35. Ahora sí, para que no nos equivoquemos, la vez pasada dijimos que era 35, era 34. Episodio 35 de Unamis Podcast. El tema de hoy se llama llamado al ministerio. Los diferentes ministerios que hay en la iglesia. Los diferentes dones que Dios ha dado a cada uno de nosotros para usarlos en la obra de nuestro Dios, ¿verdad? Es algo importante, ¿verdad? Para el crecimiento de la iglesia. Para el crecimiento de la iglesia. Y vamos al intro. El intro, 1, 2, 3. Dios te bendiga, ya te dijimos el tema, llamado al ministerio. ¿Para qué la pregunta? No, ya caí. Ya nos vamos, ya. Tenemos que costear. Entonces, ¿cómo estuvo eso? Es que ya te dijimos el tema, pues para que ya no Para que pregunten. ya te dijimos el tema. Ahí está en el título, ¿no? También. Sí, también lo vamos a poner Video. ahí abajo, para que se suscriban y le pongan like y que lo compartan también. Claro que sí. Es que ya se van nuestros compañeros, por eso andan muy graciosos el día de hoy. Pero es nostalgia, es Sí. algo normal. Sí, Los ya entendemos. Ya después les vamos a cantar las golondrinas, ya se van a ir. Se van el lunes ¿va? Si Dios quiere. Gracias a Dios. Esperemos y regresen bendecidos, Sí, sanos ya y salvos. comprometidos. Ya viene Con la el palabra. con el Como Señor. sea, pero que vengan Comprometidos con el Señor, comprometidos con la novia. Y ya, porque qué bárbaros. ya van más para allá que para acá. Pues vamos a orar por eso. Bueno, el tema ya lo dijimos, para que no pregunten. El llamado al ministerio. Los dones confirman el llamado. Cada uno de nosotros tenemos un don que Dios nos ha dado, que Dios ha moldeado en cada uno de nosotros, y ese don confirma a cada quien el llamado. Y para empezar, ¿verdad? Voy a abrir la palabra de Dios ahí en Romanos 12. En Romanos 12, y dice la palabra de Dios ahí, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y voy al 4, porque de manera en que el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todo miembro los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsela conforme a la medida de la fe, así de servicio al servicio, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto ahora prefiriéndonos los unos a los otros. Cada don de nosotros es para unirnos.
es para unir la iglesia, es para un propósito de beneficio de la iglesia. Entonces es el don, el llamado que Dios nos ha dado. ¿Cómo ves, Salí? Sí, yo quiero hablar acerca de una persona, un personaje que todo el mundo conocemos, que se llama Moisés. Dios lo llamó a Moisés. Entonces, ¿cómo es el llamamiento? O sea, el tema es llamado al ministerio, ¿verdad? El ministerio es servicio. Un ministerio es alguien que ejerce un cargo, o sea, puede ser simplemente servir a través de nuestros dones, como tú lo dijiste, e inclusive, o sea, por ejemplo, uno puede servir en diferentes áreas de la iglesia. Entonces, para no desviarme tanto, quiero hablar acerca de Moisés. Moisés era una persona común y corriente como todos nosotros, pero que el Dios que él aún no conocía, se le manifestó y lo llamó y le dijo pues que fuera y que cumpliera una misión. Entonces, al llamamiento, yo creo que a todos los que queremos servir a Dios, los que queremos conocer de Dios, que somos rescatados, Dios nos llama por nuestro nombre. Nos dice Salatiel, Gama, Nancy, Jaciel, yo quiero que vayas y hagas esto. Yo soy Jehová, yo soy el Dios, ¿verdad? Conocemos y hemos experimentado el amor de Dios, Jesús, y a través de... no solo con nuestros dones, sino simplemente con nuestra boca. O sea, no es necesario tener los miles de dones que vienen en la Biblia, simplemente el hablar. Dios nos dice, ve y haz esto. Y el obedecer, eso es parte de, o sea, eso es el obedecer a Dios. Entonces, aquí Moisés le decía que era tartamudo, pero Dios le dijo, yo voy a estar contigo, yo voy a estar con tu boca. Entonces era una misión, era el decirle que cumpliera una misión, un objetivo. Entonces, Moisés lo único que tenía que hacer era hablar a Faraón y decirle todo el mensaje que Dios le tenía preparado. Entonces, con nuestra boca, con todo nuestro ser, podemos servir a Dios. O sea, Dios nos llama, Dios no necesita que tengamos el don de la música, el don de predicar, el don de hablar, la elocuencia. No, Dios no necesita nada de eso. Dios solamente necesita a alguien dispuesto a obedecer, dispuesto a ir a cumplir ese propósito que Dios le ha encomendado. Así es. Decíamos de Moisés, ¿verdad? Que Dios nos llama a cada uno de nosotros, ¿verdad? No necesitamos tener algo extraordinario, ¿verdad? Algo extraordinario. Dios llama a cada servidor, a cada persona para su obra, para el beneficio de sus santos, ¿verdad? Para el beneficio de su iglesia. Nancy. Pues ya lo dijo todo Sally. Oh, No, mira, yo creo que cuando tú nos dices el tema, yo estuve pensando mucho, porque hoy en día, lamentablemente, buscamos más la fama. Así es. Y yo creo que es algo que en lo que sí hemos peleado conforme a lo de hoy, como lo leíste ahorita, o sea, no tenemos que conformarnos a este siglo, sino que realmente lo que tenemos que hacer es lo que Dios nos ha mandado a hacer y es ir a predicar el evangelio con lo más mínimo. Tenemos talentos que vienen de nuestros padres, que vienen incluso del mismo Adán, y tenemos los dones, que es lo que Dios nos ha dado. Así es. ¿Cómo los descubrimos los dones? A través de los procesos. Así es. Y los talentos, como bueno, yo creo también con el paso del tiempo te vas dando cuenta que tu mamá o tu papá pues tenía esos detalles de que, no sé, cocinaban bien o X, ¿no? Pero yo creo que eso te ayuda mucho a servir a la iglesia, a servir, y no tanto a la iglesia, sino a la comunidad, a las personas. Y a veces nos cohibimos tanto de no hacerlo porque luego pensamos qué van a decir de nosotros, qué va a pasar, cuál es el fundamento, de qué vamos a hablar o qué vamos a decir. Pero hay testimonios que a veces uno no se imagina que con un simple plato o con una simple palabra bien sencilla puedes cambiar la persona lo que traía o como. Recuerdo un testimonio de un hermano, de un predicador, que él decía que estaba, yo creo que lo han escuchado Jaciel y Sally, que él estaba hasta mero atrás de la banca
y mi pastor, Obed, algo así, no sé si le había dado algún dulce o alguna palabra, no recuerdo muy bien, y que dice que él iba sin, Sin muchas expectativas. sin muchas expectativas, exacto. Entonces, cuando pasa eso, cuando Dios habla a través del pastor, a través de su vida, empieza a cambiar algo radicalmente en su vida. Entonces, nosotros, ¿a qué vinimos a este mundo? Por un propósito, a ser llamados para un propósito Así es. para Él, no para nosotros, porque siempre he dicho que en este mundo estamos de paso, pero cuando estemos allá enfrente con el Señor y Él nos diga, ¿qué hiciste? Siempre he dicho, Gama, yo creo que es algo que a mí en mi mente siempre me ha quedado muy claro, es que cuando estemos allá arriba con el Señor no le vamos a decir, Señor, soy ingeniera en sistemas y Señor, yo hice esto y sí, o sea, me voy a escuchar muy mal, ¿verdad? Pero va a decir, Señor, bueno, eso a mí, muéstrame qué hiciste para mí, Exacto. porque yo te lo di para que vivieras bien, para que estuvieras bien económicamente, para que vivieras bien en este mundo, Exacto. pero ¿qué hiciste para mí? Entonces yo creo que es algo que yo en lo personal sí pienso mucho en eso y digo, realmente, ¿qué estamos haciendo? Si estamos enfrente, si algún día vamos a estar enfrente del Señor, ¿qué realmente estamos haciendo para el Señor? ¿Y qué cuenta le vamos a dar a Él? Así es. Porque te digo, yo puedo tener muchos títulos y muchos reconocimientos y ser la mejor en todo, pero sin nada o ni siquiera un agradecimiento hacia Él, pues prácticamente todo es en vano. Así es. No es el esfuerzo, porque pues yo creo que no es en vano el esfuerzo que tú haces, pero recordemos que tengamos en mente que el propósito de que estamos en este mundo es porque Él nos mandó Así aquí es. y es para servir a Él. Ese es mi punto de vista de introducción, pero así, a ver. Así. No, pues tiene mucha importancia y mucha razón lo que dice Nancy acerca del propósito. Yo creo que de ahí se desglosa todo. Cuando uno se empieza a pensar, a analizar por qué está aquí en este mundo, pues se te abren muchas incógnitas porque pues el mundo te enseña a que solamente naces, creces, te reproduces y te mueres. Durante ese crecimiento, pues te preparas de manera, ¿cómo se llama? Académica, para que desarrolles algún oficio y para que vivas en una sociedad que está acostumbrada sí, se acostumbra a vivir a tal, tienes que comprarte este carro, tienes que vivir en casa, tienes que trabajar una jornada laboral de 12, de 14 horas, no sé, tienes que pagar, tienes que comprar, tienes que ganar, tienes que pagar, tienes que comprar, hasta que te hagas viejo y hasta que te mueras. Entonces mucha gente, tocando específicamente ese punto, tristemente hay personas en la iglesia de que están años calentando una banca. Y Sí. no me da miedo decirlo porque en todas las iglesias hay. Y se debe decir, se debe, De exhortar. sí. Pero todos tenemos algo que hacer en la iglesia. Todos tenemos la capacidad, todos tenemos 2 piecitos, una boquita, 2 orejas. Podemos predicar, podemos evangelizar. Pues cuestión de, no sé, de prepararse un poquito, leer la palabra y lo que aprendas, compártelo simplemente. No tenemos como que un intelecto muy limitado para no hacer ese tipo de gestos tan pequeños, ¿verdad? Que yo pienso que es algo que todos podemos hacer. Ya uno, pues conforme trabaja, se va desenvolviendo más y ya va trabajando más en la obra de la iglesia, que pues a lo mejor la persona se da cuenta de que canta, de que predica, de que sabe enseñar, de que ministra a los niños. Hay mucha, quizá lo vamos a leer ahorita en la palabra, en el verso que nos dijiste de Mateo 9:35, si me lo recuerdo. Que la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea, hay mucho trabajo de lo que sea. Y ahorita con las nuevas tecnologías todavía más. O sea, ahorita ¿qué estamos haciendo? Ahorita hay trabajo en, no sé, alguien que nos ayude a poner los micrófonos para llevar el mensaje, alguien que nos ayude a editar, alguien que nos ayude con las luces, con el lugar. Hay mucho. O sea, esto va generando, por así decirlo, más formas en que se puede emplear la gente. Pero bueno, ya me estoy desviando un poco. Conozco o me han enseñado de que existen 5 ministerios o 4 ministerios básicos, que es maestro dentro de la iglesia, pastor, evangelista y misionero. Pero pues ahí se puede añadir también el profeta. Incluso esto va a ser un poco controversial, pero hasta los apóstoles.
los apóstoles se supone que uno se denomina apóstol porque ha estado con Jesucristo y porque pues, obviamente los 12 apóstoles, ¿verdad? Estuvieron con Cristo y tuvieron ese privilegio de convivir con Él. De eso te da el título de un apóstol, pero también un apóstol, al menos desde esta perspectiva, es una especie de misionero que trabaja, que planta iglesias, que adoctrina iglesias, que enseña, que pastorea un tiempo y va y abre otra iglesia. Al menos en estos tiempos así se le conoce como apóstol. Y ciertamente son como que muy escasos porque generalmente un pastor se establece y dura años en una iglesia hasta que llega un sucesor o incluso la misma familia lo, ¿cómo se dice? Pues lo suple, o sea, sigue la siguiente generación, por así decirlo. Entonces, tomando en cuenta estos versos de Romanos 12, están muy, muy importantes. Yo creo que el de Romanos, el del verso 12, no os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. Así de simple, dice una versión diferente. No te enamores del mundo. O sea, esto siempre ha sucedido, siempre. El mundo ya ahorita está tan globalizado que, como dije al principio, ya te ponen el chip para que tú estudies toda tu vida, para que trabajes un tiempo, para que te pensiones y para que ya, o sea, no te vas a llevar nada de eso a la tumba. Eso, la palabra de Dios es perfecta, es exacta. Y dice, no te enamores de este mundo, no te conformes con esto, porque esto va a pasar. Mejor permite que la misma palabra de Dios te hable y te cambie tu manera de pensar para que sepas lo que Dios quiere para ti. Y así de simple, ¿qué quiere Dios para ti? Como dijo Nancy, algún día vamos a estar en su santa presencia y nos va a preguntar, oye, ¿qué hiciste con todo lo que te hice? Con todos los recursos, con todo el tiempo que te di, con toda la inteligencia, con todos los dones. ¿Los concentraste en hacer dinero tú solo? O a lo mejor nada más invertir un poco de tiempo en la obra, solamente yendo a la iglesia 2 horas a la semana, porque es lo que dura un culto aproximadamente, 2 horas, y eso los domingos, y a veces hay gente que se fastidia. O sea, todo esto va relacionado, si tú te pones a pensar, incluso en esta simple cita. Todos tenemos algo que hacer, como dijo Sally al principio, no necesitas también, o sea, tener que ser profesional en esto, o sea, tú tienes tu boquita, sus oídos, tienes entendimiento, predica la palabra. Así de simple, y vas a ir escalando. En la iglesia hay mucho trabajo por hacer. Así es. Lo que me impacta mucho de Romanos 12 es así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. El sacrificio vivo, vamos a ver qué es un sacrificio, es entregar todo. Claro. Es entregar todo. Entonces, el sacrificio vivo es entregarnos todo, que es vivo, agradable a Dios, que vuestro culto. Y ese primer verso que dice la Biblia, es lo que podría decir que define el amor. O sea, uno cuando está enamorado se sacrifica su tiempo, su dinero, su esfuerzo. Entonces dice aquí, sacrificio vivo. O sea, no, cuando pensamos en la palabra sacrificio, generalmente pensamos en muerte, ¿no? Te moriste por mí, ¿no? Como lo hizo Jesucristo. Pero un sacrificio también puede sacrificar tu tiempo, tu esfuerzo, tu intelecto, a lo mejor tu dinero, tu familia, cosas así para el Señor. Dice sacrificio vivo. El Señor no te quiere muerto. El Señor te quiere vivo en la iglesia para que tú hagas crecer la misma iglesia y prediques el evangelio. Así es. Yo creo que, bueno, ahorita que me acordando, hay mucha gente que dice, Señor, yo quiero ser como Pablo y yo quiero ser como tal seguidor, ¿no? De Cristo. Sí. Y hace poquito estaba leyendo una historia que subieron ahí en Facebook y estaban como que diciendo cómo murieron cada uno de ellos. Juan el Bautista pues fue decapitado, Juan, ¿o quién fue? Esteban fue el apedreado. ¿Quién tuvo lo del aguijón? Pablo, ¿verdad? Pablo, el del aguijón de la enfermedad. O sea, y a veces uno con una simple gripa, un simple dolor de cabeza, ya nos quejamos, ¿no? Realmente si tú ves las historias de esos seguidores de Cristo, de lo que realmente hicieron,
por más que nosotros queramos semejarlo o hacerlo igual, pues no se va a poder. Tal vez sí se puede, pero ellos dieron demasiado. Yo siempre he dicho, y a veces yo voy caminando y le digo, Señor, ¿por qué no nos hablas como le hablabas a las personas como antes, que decía la Biblia que el Señor hablaba a través de las estrellas y Dios hablaba de una u otra manera, esto? Y de repente vino a mi mente y me decía, ¿pero me buscas como ellos? Mm. ¿Pero realmente me buscas como ellos lo hacían conmigo? O sea, ¿en serio? La verdad es que ellos están muy consagrados ahorita no hay mucha gente Ajá, que ya, y es cierto, o sea, te pones a pensar y dices yo, bueno, es que es cierto, o sea, tú mismo te respondes, ¿verdad? Pero prácticamente es como estar platicando y hablando con el Espíritu Santo, Señor, oye, a ver, ¿cómo está eso? Sí, pero ellos hacían esto, ellos buscaban, ellos entregaban todo, ellos hacían un sacrificio por nosotros, ellos daban su vida por nosotros, ellos buscaban de una u otra manera. ¿Cuántos de ellos tuvieron carros lujosos? Bueno, en ese entonces no había, pero ¿qué había? Caballos o oro o fíjate que carruaje, o algo sea, interesante es eso, de que yo me puse a pensar también, o sea, antes eh, no he leído toda la Biblia, soy sincero, pero a lo mejor son escasos los versos en los que el que está redactando el texto, ¿verdad? El autor dice, ¿por qué no tengo lo que los demás tienen? O sea, casi siempre, Dios perdóname, son muy sumisos. Y sí, todo lo que dice Nancy tiene mucha razón. Ellos estuvieron mucho más consagrados y obviamente Dios los usó con grandes proezas, o sea, como Moisés, de que partió el mar en dos. O sea, presenció lo de la columna de fuego, la nube. Y son esas cosas que ahorita, pues tristemente, uno le gustaría ver para creer, ¿verdad? Pero como dijo Nancy, no hay gente tan consagrada porque incluso nuestros abuelos, Ujú, o bueno, los que han sido descendencia cristiana, pues yo creo ujú. que han tenido esa experiencia. Yo recuerdo mucho de que decían que en la iglesia humo de fuego y cosas Que así, pensaban porque que las iglesias se se quemaban. quemaban, porque ellos estaban orando Mm. y esto, y dices tú, bueno, ¿y por qué no pasa lo mismo con nosotros? Porque no somos... Es lo que pasa que Dios nos está hablando a gente de fe. Y como dice la palabra de Dios, Dios buscaba, los israelitas eh, pedían señales, pedían prodigios, y los gentiles piden sabiduría. Entonces, ya la sabiduría está en la Biblia. Ya la sabiduría aquí está. Entonces, ¿qué nos toca? Yo les digo a la iglesia, les digo, hermanos, nos toca como iglesia, como hijos de Dios, nos toca predicar el Evangelio. Ya está hecha la Biblia. Ya no necesitamos que venga otra vez Jesucristo. No necesitamos que venga a morir por nosotros otra vez. Ya murió. Ya tenemos completa la palabra de Dios. Ya la tenemos hecha. Entonces, ¿qué nos toca? No, nuestro Señor Jesucristo no nos manda les digo mucho, no nos manda a hacer cultos tras culto, nos manda a ser discípulos. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que tener en la mente como hijos de Dios. Entonces, nos manda a ser discípulos, y por medio del llamado al ministerio, por el medio de tu llamado, tienes que hacer esos discípulos. Entonces, un discípulo es un crecimiento, llevar un crecimiento, llevar un crecimiento, y todos podemos hacerlo. Todos podemos llevar a un crecimiento a alguien. Entonces dice Jeremías 3:15. 3:15 dice la palabra, dice, déjame lo encuentro, aquí está. Y os daré pastores según mi corazón, y os apacienten con conciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliques y crezca en mi tierra, en esos días, dice Jehová, no se dará más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordará de ella, ni le echará de manos, ni se hará otra. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está diciendo Jeremías? Que va a poner en el nuevo pacto pastores
pastores, líderes que hablen de lo que hizo Jesucristo. Ya no va a venir, ya no va a haber arcas, ya no va a haber lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Ya no va a haber arcas, ya no va a haber un pacto de sacrificio, ¿verdad? Por matar al cordero para perdón de nuestros pecados. Ya hay otro pacto, que es el pacto que hizo Jesucristo por su sangre. Y entonces va a poner pastores que prediquen con conciencia y con el amor de Dios, pero que prediquen del nuevo pacto, que es Cristo. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante que necesitamos cada uno de nosotros hacer en nuestro llamado que Dios nos ha dado. Hablar del pacto de Jesucristo que nos ha dado por medio de su palabra. Y ya la palabra de Dios está escrita. Ya no podemos ni agregarle ni quitarle. Ya se cumplió todo lo que se tenía que cumplir. Nos toca testificar la palabra. Nos toca hablar la palabra. Dice, las tres personas de la Trinidad están envueltas en el ministerio del llamado. En el ministerio del llamado. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están envueltas en el ministerio de nuestros llamados, hermanos. Entonces, ¿cómo ves, Sally? Sí, haz de cuenta que, pues como ahorita le dije, hay diferentes ministerios, ¿verdad? Como ya dijimos, la palabra ministerio es servicio, dar, ya lo han desglosado, como tu vida por amor a las personas, porque Cristo obviamente vive en nosotros, ¿verdad? Ya no vivimos nosotros. Entonces, por agradecimiento, por amor que servimos a las personas, ¿verdad? A nuestra iglesia, a nuestra congregación, inclusive a personas que no conocemos a través de programas sociales, como comedores, etcétera, etcétera. Pero todo es para reflejar el amor de Dios, o sea, todo es para que Dios se glorifique. Entonces, tocaste, por ejemplo, llamados al ministerio, muy probablemente, es más, estoy casi 100% seguro de que allá, por ejemplo, los que van a ver el video, están siendo llamados por Dios, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo digo, ok, en mi vida, ¿cuándo Dios me llamó? O sea, hoy estaba escribiendo el llamamiento para entrar al instituto, bueno, te piden ahí escrito. Yo decía, ¿desde cuándo Dios me empezó a llamar? ¿Desde cuándo Dios me empezó a hablar? Pidiéndome, diciéndome, más bien, tratando, negociando conmigo, porque no fue así como que, sí, y ya, no. O sea, es una negociación, decir, ¿y qué gano yo? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y a dónde voy a ir? ¿Y con quién voy a ir? ¿Y qué voy a hacer? O sea, ¿qué viene detrás? Es algo así, ¿no? Entonces, Dios nos capacita, o sea, Dios nos capacita para hacerlo. Entonces, muy seguramente los que nos están escuchando han sentido como que esa inquietud de que y Dios me está hablando. Porque yo a veces me sentía, ¿sabes? Como, yo sé que no quiero mencionar muchos personajes de la Biblia, aunque sí hay muchos. Por ejemplo, y sin tocar más a fondo, es lo que es la vida de Samuel, ¿verdad? Que desde chiquito fue consagrado y él servía, ministraba, así lo dice literalmente la Biblia, a Jehová en presencia de él, y que era su supervisor, por así decirlo, era el sacerdote de aquel entonces. Entonces, él era un personaje que servía. Otro personaje que ya vimos fue Moisés. Y así hay muchos personajes, profetas de la Biblia que sirvieron a Dios fielmente. Entonces, ahora que nosotros estamos sirviendo en el área en que Dios nos pone, porque no nosotros... yo digo que Él nos escoge, ¿verdad? Él nos sabe de lo que somos capaces de hacer y a veces nosotros dudamos de la capacidad que tenemos nosotros para hacerlo. ¿Por qué? Porque yo veo aquí en la vida de Moisés que decía, es que yo soy tartamudo. Entonces yo no voy a ir a hablar con el faraón y le voy a decir, y Dios aquí le hablaba y le decía, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y eso nos dice a nosotros también, ¿sabes? O sea, la Biblia está escrita y nos habla. O sea, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, toda la escritura es útil. Entonces,
todo eso nos habla en nuestras vidas y nos dice, yo voy a estar con tu boca, Gamaliel, yo voy a estar con tu boca, Salatiel, con Nancy, con Jaciel, con todos. O sea, yo sé que a lo mejor hay personas que van a ver este video que no es una casualidad que lo vean y, ay, me lo encontré. No, sino porque Dios está hablando tu vida, porque Dios está llamando y diciendo, o sea, hay algo que hacer, hay una necesidad que cubrir, hay algo que en la mente de Dios está, hay un proyecto, ¿sabes? Hay un proyecto. No estamos aquí por casualidad. Entonces, pienso que para todo hay un propósito de ese llamamiento. Dios capacita. Siempre he dicho, Dios capacita, cuando hay un llamado de Dios, no solamente es, ándale, aviéntate el ruedo. Dios sí capacita, Dios te pone los medios de alguna otra forma, te pone los medios y, caray, por ejemplo, a mí me quitaba el sueño mucho, cuando estaba con los jóvenes. Me quitaba, me despertaba mucho en la madrugada. A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Y entonces decía, ¿qué me está pasando? Y yo con mi pastor le decía, ¿qué me está pasando? Es que Dios te está hablando. Y me decía, ponte al servicio. ¿Brujería? Una de dos, depende. No es en pecado ya. No, antes de acostarme barría. Se barría con un No, yo decía, ¿qué está pasando? Y me despertaba y me ponía a orar. Y desde ese momento Dios empezó a obrar de una forma o de otra. Y Dios me empezó a decir qué es lo que tenía que hacer. Empezó a capacitarme. Dios capacita. Entonces, no te avienta el ruedo así nomás porque sí. Entonces, Dios capacita. Entonces, ¿cómo es Dios en nuestras vidas? No solamente debemos de hacer su voluntad, pero también nos capacita para llegar a hacer bien la voluntad de Dios. Sí, yo creo que, bueno, Dios, como dijo Sally, Dios trata o Dios nos habla a cada uno de diferente manera por el ministerio diferente que todos tenemos, pero depende de nosotros si lo tomamos o no lo tomamos, porque hasta eso Dios es muy lindo. Dios es muy lindo y muy respetable. Si tú dices no, ok. Si dices que sí, adelante. Él nos promete que Él siempre va a estar con nosotros y vamos a estar tomados de su mano y nos va a ayudar. Y yo lo puedo decir con tanta certeza en cuestión de muchas maneras. Y yo puedo decir que hasta el día de hoy estoy de pie por la gracia y la misericordia, pero por el amor de Dios. De una u otra manera, Dios siempre te respalda, Dios siempre está contigo, Dios te cuida, te cubre de muchas maneras. Pero hay personas que Dios llama y por miedo, como decías, Jaciel, que sí, decía Jaciel, a veces hay hermanos que están en la banca y calientan pues un asiento, ¿no? Y hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que decía de una muchacha que le decía a Dios, te voy a mandar a predicar, ¿no? Tal parte. Espérame, Señor, voy a terminar mi universidad, ¿no? O mi preparatoria. Ok. Ya pasó el tiempo y luego ya terminó la prepa, ¿no? Ok, ya te voy a mandar. No, espérame, déjame terminar la universidad. Ok, bueno, 4 años, no 5. Y luego, bueno, ya terminaste, ya ahora sí. No, espérame, quiero casarme o quiero trabajar. Ok, bueno. ¿Cuántos? No, 3 años, bueno, 4, o yo qué sé. Y así se fue. ¿Cómo se dice? Posponiendo lo que Dios quería. Ya de viejita decía, ahora sí, Señor. No, ya. Ahora sí quiero ya trabajar. Ya no te puedo mandar porque ya te duele la espalda, ya no puedes ni siquiera subir una montaña. Entonces yo creo que Dios es muy respetable en ese aspecto. Pero aunque todos tengamos llamados diferentes y muy bonitos, no todos lo toman. Así es. Y no digo que hay consecuencias, pero realmente cuando tú te alejas, hay mucho vacío. Y hay muchas cosas de que, ay, ¿por qué no me sale? Ay, ¿por qué? Y lamentablemente
no quiero decir que a todos nos pase, ¿verdad? Pero llega un momento en que estamos tan alejados que a veces nos puede pasar algo que ni siquiera Dios tenía pensado, ya sea un accidente, una enfermedad, yo qué sé, no lo sé. Pero tú a veces sí piensas y dices, híjole, si yo hubiera aceptado. Yo creo que Dios siempre, el llamado a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, pues la mayoría de nosotros somos músicos, Dios, músicos y bueno, predicadores o evangelistas, Dios siempre ha sido, no me dejarán mentir, bueno con ustedes. De decir, ¿sabes? Como decía Sally, yo creo que no te convence, yo creo que Él te enseña a depender de Él. Si Él te dice, ¿sabes que yo te voy a mandar a tal parte? Ok, perfecto, pero oye, Señor, sí, yo te voy a cuidar, pero tú, sí, yo voy a estar contigo, pero bueno, ok. Y lo hace. Sí. Y yo lo digo porque, por ejemplo, siempre he dicho de que mi papá falleció, el Señor me prometió que jamás me iba a faltar absolutamente nada y hasta ahorita nunca me ha faltado nada. Entonces, y no es bueno tanto el tema, pero yo recuerdo que cuando mi papá estaba en hospital, internado y todo, Jared y yo siempre estábamos allá arriba en la alabanza. Y a veces me decían los hermanos, Nancy, pero es que cómo es posible que tú puedes decir que Dios es amor y que Dios sana enfermos y mira cómo está tu papá. Le digo, es que Dios me ha llamado a eso. Así es. ¿Difícil? Uf. ¿Duele? Ni se Bastante. diga. Pero la recompensa siempre es buena. Así es. Y sabemos que todos los que son llamados, para todo Dios obra para bien. Así es. Y yo sé que algún día lo voy a ver. Si me porto bien, ¿verdad? Y si nos vamos al cielo. Pero yo sé que lo voy a ver, porque nosotros creemos en eso. Así Creemos que lo vamos a ver, a volver a ver. Creemos que vamos a estar juntos. Hace poquito veía un video ahí rápido y decía, Dios, ¿cómo dijo el hermano? Dijo que nosotros sí nos vamos a conocer en el cielo. Y decía algo que me sorprendió mucho, que decía el hermano, dice, bueno, pero si mi hermano no se va al cielo, dice, nunca se va a acordar. Dice, nuestra mente está en el olvido, pero sí te va a conocer, sí vas a ver quién eres. Pero si, por ejemplo, digamos, no sé, que mi hermano no se vaya, ¿verdad? No se va a acordar, o sea, es un ejemplo prácticamente, pero y yo me sorprendí y me dio mucho interés en eso, ¿sabes? Porque hay mucha gente piensa una cosa y otra, pero el hermano muy convincente dijo, sí, no, sí, o sea, sí te va a conocer tu papá o sí te va a conocer tu mamá, pero si, por ejemplo, alguien no se va al cielo, por X o Y razón, no lo sé, nunca se va a acordar, porque en el cielo no es para llorar ni para recordar malos momentos. Ujú. Y yo dije, ay, Dios mío. Sí. O sea, y es algo que, y te digo, Dios, el llamado que nos manda a nosotros a hacer, cada quien tiene algo especial, porque todos somos especiales. Ujú. Pero el propósito global o en torno es ir a predicar el evangelio, pero cada uno de nosotros tenemos un llamado especial y específicamente algo diferente, Así es. de una u otra manera. Y es algo que yo lo he aprendido del Señor y es algo que tanto como ustedes que nos están viendo como nosotros, yo con la certeza de que todos tenemos un llamado diferente Así y es. único, porque Dios nos ha hecho únicos Así para llevar lo que Él tenga que hacer con nuestra vida. Yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado el decir, ¿sabes qué, Sally? Yo te voy a llevar a tal parte, pero Él sabe cómo Dios le habló a su vida, Así es. cómo Dios trató a través de sueños, a través de que no podía dormir en oración, a través incluso de un predicador. Y lamentablemente hay veces hay mucha gente que dice, es que yo quiero que me hable el predicador y que me diga qué voy a hacer con mi vida. Porque sí, o sea, es de que, ay, vino un profeta, no voy a ir para ver qué me dice y que esto y que lo otro. Pero no, Dios sabe decirte cómo, a través de sueños, a través de palabra, de un predicador, incluso de una vigilia, de una escuela dominical, de una oración simple, de algo como tú no te imaginas, porque Dios siempre tiene algo planeado para nuestra Así vida, es. pero es único. Somos muchos y millones, pero vieras cómo Dios es tan sorprendente de la revelación que le hizo a Sally, no me la va a hacer a mí Así y no es. se la va a hacer a Jaciel. Así es. Cada quien tiene su parte especial, Especial. porque somos especiales para Dios. Sí, yo platicando con la iglesia, les decía
de la misión. La misión que tenemos como iglesia y como hijos de Dios es ir y hacer discípulos. Esa es la misión. Esa es la misión. Pero el llamado, la visión es cómo lo vas a hacer, cómo Dios te va a tratar, cuáles tus dones, cómo lo vas a llevar a cabo por medio de tu llamado. Entonces, cada uno somos diferentes. A unos nos habla conforme a los niños o a los jóvenes y otro a los adultos. Entonces, somos diferentes. De diferente manera vamos a usar nuestros dones, nuestro llamado para hacer la misión de Cristo, terminar haciendo lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Que es ir a ser discípulos. Casi. No, sí, tienes mucha razón porque, pues, hablando un poco de lo que dicen, no, imagínense un mundo con muchos pastores, o sea, como que, no, o sea, pues, todos tienen el mismo carácter, todos son iguales, o sea, pero una iglesia tiene mucha diversidad y es Así lo que es. estaban diciendo. O sea, cada quien tuvo un trasfondo diferente, educación diferente, vivió en un lugar diferente y eso te hace especial Así y eso te hace pensar muy diferente a los demás, pero en ese mismo sentir, como dice la palabra, Así es. ¿verdad? Porque somos un cuerpo, para eso fuimos creados para conformar el cuerpo de Cristo, hasta esperar su llegada o hasta estar en su presencia, ¿verdad? Todos somos especiales, todos tenemos una tarea determinada dentro del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, mi mano no hace lo mismo que mi ojo, Así y sin es. embargo los dos me funcionan para que yo exista bien y todo. Pero bueno, tocando el tema que dijo Salatiel ahorita, yo creo que también hay mucha gente que ha sido llamada al ministerio de tiempo completo. Ujú. Ahorita el Señor quiere, no necesita, porque el Señor es eterno, es infinito. Quiere personas comprometidas, consagradas a Él Así es. y de tiempo completo. Porque pues ahorita, no me dejarán mentir, son los últimos tiempos. Ahorita hay caos por donde sea, hay pecado donde sea, hay infelicidad donde sea. Donde crees que hay satisfacción, hay dolor, hay pecado. Y el mundo está hecho un caos. Entonces, las personas que tienen ese llamado especial, y cuando hablamos de llamado, es llamado a servir al ministerio, de renunciar a todo, como quien dice. Yo pienso, o sea, no puedo, como así decirlo, asegurarlo, porque como ustedes dijeron, el Señor habla de diferentes maneras, a veces por accidentes, por pruebas, por sueños. Yo siento que a veces depende de nuestro carácter. Entre más dura sea la persona, más Sí. fuerte va a ser el golpe. Y te va a doler y te vas a querer acostar y cuando te acuestes vas a decir, vas a mirar al cielo y eso es lo que quiere el Señor, que mires al cielo, que mires su rostro para ver qué es lo que quiere de Él. Ujú. Entonces, no sé si está bien decir esto, pero casi siempre, al menos en las experiencias que me han contado y lo que lo que siento que he concluido, es de que todo empieza por una pequeña incomodidad. Cuando sientes de que deberías de estar en la iglesia, tú eres bueno para cantar, tú eres bueno para ministrar, qué bonita voz, o sea, y no es por elogio, sino porque sientes sinceramente que Dios te está hablando, sientes, o sea, Hay una necesidad. hay una necesidad y pone Dios una pequeña carga, una pequeña. Empieza por eso, ¿por qué? ¿Por qué digo que es una incomodidad? Porque está tu ego, de que tu carrera, de que tu familia, de que qué voy a hacer con mi vida, como dijo Sally ahorita, o sea, como una especie de trato, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me vas a dar? Y así, ¿cuánto tiempo voy a invertir en esto? ¿Me va a ir bien? ¿Voy a ganar mucho dinero? Siempre existe esa lucha interna, ¿verdad? Sí. Normalmente yo siento, o sea, humanamente hablando, que un llamado no es de que Dios te habla en una vez y de que ya me voy al siguiente día al instituto a prepararme o dependiendo de la palabra, ¿verdad? Casi siempre, oye, necesito que me confirmes, Señor, porque no estoy seguro, o sea, no quiero desperdiciar mi tiempo y siempre es nosotros, nos ponemos todavía enfrente cuando ya hemos hablado en lenguas, hemos escuchado al Espíritu Santo, hemos sentido tan palpable, seguimos tercos y tercos, lo mismo que hizo Jonás. Jonás no obedeció, ¿qué le pasó? Pues lo que le pasó, ¿verdad? Jonás no le hizo caso. Le fue muy mal, duró 3 días en el pez hasta que lo escupió, no exactamente la ciudad, pero pues órale. ¿Sí o no? Otra vez, ¿verdad? Porque dice, vino a palabra de Jonás o por segunda ocasión y dice la palabra, ¿verdad? ¿Vas a hacer caso o no? Entonces, leí hace poquito un post
que decía que las personas que tienen un llamado son escogidos. Estaba platicando con otra persona diciendo de que yo he visto que las personas que Dios les llama, o sea, porque hemos estado en la iglesia y hemos visto cuando un predicador va y confirma palabra con unos y así, porque es muy evidente, o sea, nos ponemos atención. Entonces, hay ocasiones en las que pues la gente sí hace caso, ¿verdad? Y cumple y se cumple la palabra que la persona dio, ¿no? Que el evangelista, el pastor, qué sé yo, lo que escuchamos y vimos, ¿no? Pero hay ocasiones que gente no hace caso, se aleja más. Pero esa gente, al menos yo, no he visto que haya muerto, o sea, que sigue viva. Yo creo que el Señor aún tiene la misericordia, le está dando tiempo a esas personas para que vuelvan a las sendas antiguas, a poner ¿cómo se llama? Una buena relación, a solidificar la relación con Jesús, con nuestro Padre Celestial, y a que cumplan ese llamado tan especial que no todos tienen. Sabemos que hemos dicho una y otra vez que todos tienen una tarea muy diferente y específica en la iglesia, pero no todos tienen el privilegio de ser líderes. Ser líder espiritual es una responsabilidad muy importante porque estás a cargo de un cierto grupo de almas. De que si a lo mejor por tu actitud esas almas te pierdes, esas almas se pierden, el Señor te puso ahí por algo, por tu capacidad, por lo que tú quieras, y te capacitó por medio de pruebas. Lo he pensado y lo he dicho en alguna ocasión. Los líderes que están ahorita a nivel regional, seccional, lo que tú quieras, siempre han pasado por una prueba. No es porque ocupan el espacio. Siempre, o sea, tú no lo miraste, pero siempre vivieron algo, tuvieron una experiencia fuerte quizá. Entonces, el Señor capacita, como estamos diciendo, capacita a esa persona para que tenga la responsabilidad de cuando las demás personas o almas, por así decirlo, pasen por esa circunstancia, búscala esta palabra, den consuelo, sean el mismo carácter de Cristo, predicándole a esas almas, ¿verdad? Que pues les falta amor, les falta comprensión. El trabajo de un pastor, por eso se le denomina pastor. Así es. Pero por lo regular, volviendo a lo que decía, empieza por ese pequeño, hay incomodidad ahí, es que no quiero. Y lo digo por experiencia, ¿sí? Porque yo cuando escuchaba eso, de que tú vas a ser pastor y el Señor, y hablaban en lengua, y decía, ay Señor, nada más como que no me toque a mí, porque ya voy a acabar la ingeniería y todo eso. Pero ya cuando lo estás experimentando, sabes de que aquí encajas, de aquí eres. O sea, sabes de que eres de bendición para los demás, que sientes esa plenitud. A lo mejor no tienes esa comodidad que a lo mejor el mundo te ciega, ¿verdad? O sea, tú no quieres dejar el mundo porque el mundo te ofrece más comodidad. Pero en el evangelio, en el ministerio, no se trata de comodidad. Hay ¿cómo se dice? Una forma de representarlo. Imaginemos que tu vida, porque vas a vivir para siempre. Tú vas a morir en esta tierra, pero vas a vivir para siempre. Vas a tener la muerte eterna o la vida eterna. Pero el mundo te ha engañado, o más bien dicho, Satanás te ha engañado para que tú pienses nada más en un lapso de vida, o sea, nada más en concéntrate en haz todo lo que quieras y no te preocupes por lo que viene, pero tarde o temprano te va a tocar, o sea, no podemos evitar decir eso, o sea, nos va a tocar. Y va a ser un momento en el cual no va a existir el tiempo, va a ser ausencia del tiempo, a eso se le llama la eternidad. Entonces, ¿qué es mejor? Estar en esa ausencia de tiempo, o sea, en esa eternidad sin Dios o con Dios. Porque ahorita el Espíritu Santo rodea la tierra y es lo que causa de que no haya tanta maldad. O sea, si el Espíritu Santo no estuviera en esta tierra, si fuera el infierno. Pero aún donde está Dios, o sea, pues hace alegría y gozo, porque está la iglesia todavía en la tierra. Pero donde no está la presencia de Dios, o sea, donde está el lugar de tormento, de dolor, va a ser, pues, muy feo, ¿verdad? Para las personas que no atiendan ese llamado. Seguir el llamado tiene muchos beneficios, pero es cuestión de aventurarse, de dejarlo todo, por así decirlo, con Cristo. Es morir al yo. Es morir de hecho, en esta semana yo hace 3 años escribí las peticiones personales. Hace 3 años y las escribí en un cuaderno. Y luego, hace poquito me encontré ese cuaderno, la semana pasada, y lo empecé a leer, y empecé a angular las peticiones que Dios había contestado. Había una petición de que Dios me diera un hijo, y ahí la angulé. Una petición de
de tener un ministerio en la iglesia y ahí la angulé. Y sanidad de mi abuela. Y ahí fue donde me llegó a mi corazón, ¿verdad? Dice, y lo angulé porque Dios sanó a mi abuela. Dios la sanó y empecé a angular. Y entonces llego a una petición que siempre hemos tenido yo y mi esposa de un cambio a Saltillo. Y Dios cambia panoramas. Digo, es un cambio, está la petición, un cambio a Saltillo. Ay, pero al ver la situación, al ver cómo Dios está obrando en nuestras vidas, dice, ¿realmente soy yo el que quiero ir a Saltillo o es la voluntad de Dios? Entonces, es ajustarnos a la voluntad de Dios, es ajustarnos a lo que a lo que Dios nos está llamando. Entonces, al morir al yo, y eso es lo más difícil, morir al yo, a mis deleites, morir a mis deseos. Y eso es lo más difícil. ¿Qué va a ser de mí cuando si Dios me llama al pastorado, me llama a un ministerio? ¿Qué va a hacer de mí? ¿De qué me voy a solventar a mi familia? Porque los niños piden pañales, piden comida. Entonces, ¿de qué me voy a solventar? Entonces, es confiar en el Señor. Al morir el yo, y Dios suple siempre suple las necesidades. Dios siempre suple esas necesidades. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Cómo Dios está hablando y Dios confirma, no solamente Dios, ¿verdad? Sino la Trinidad está en el llamado de cada uno de nosotros. Y lo vemos ahí en Mateo 9:38, que dice 9:35, recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando a las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Aquí está hablando que tenemos que rogar al Señor de la mies. Está hablando a Dios Padre. Aquí está haciendo Jesús que se involucre Dios Padre para llamar a ministros a la mies. Ministros a la mies. Y lo vemos también con el Espíritu Santo ahí en el Hechos 20:28. Hechos 20:28. Y habla también del llamado de Dios, del Espíritu Santo a ser discípulos, a hacer la voluntad de Dios. Hechos 20:28 dice, déjame lo busco: por tanto, mirad por vosotros y por por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Espíritu Santo. Aquí está involucrado el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Pero también el Hijo está involucrado en el llamado del ministerio. En Efesios 4:10. En Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlos todo, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionarlos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces está hablando aquí que
Dios confirma el llamado, ¿verdad? Dios no solamente confirma el llamado, sino Dios Dios Padre está involucrado, Dios Espíritu Santo está involucrado y Dios Hijo está involucrado en cada llamado. Entonces no solamente se trata de que es algo, el llamado es algo fácil, es algo difícil, pero siempre está Dios ahí ayudándonos a seguir adelante. Por eso Dios es el que llama y Dios es el que llama y la iglesia le toca reconocer ese llamado. Ese llamado es el que respalda el llamado de Dios. Entonces, eso es lo que Dios hace, ¿verdad? Entonces, primera de Timoteo 2:14 aquí habla de cómo se debe ser el llamado de un pastor a los que sirve a la iglesia. Cómo deben ser las características de un pastor, de un hombre que está en el servicio de Dios. Y yo creo que todos los ministerios tenemos que tener características para servirle a Dios. Entonces, ¿cómo ves, Sally? Sí, dice aquí en Timoteo 1:8, dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, más adelantito dice un buen soldado de Jesucristo. Dice que, voy a leerlo, no está muy largo. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Recordemos que Pablo le está hablando a Timoteo, el joven pastor. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí ya nos está hablando, Pablo le dice a Timoteo que lo tomó por soldado, Jesucristo, ¿verdad? Obviamente él estaba informado, todos aquí sabemos cuál es el fin del trabajo de un soldado, ¿verdad? Naturalmente servir a la nación. Y aquí de un soldado de Jesucristo, pues servirlo, ¿verdad? Dar su vida. Dice, también nos compara como un atleta, le está diciendo a él, sino que debe luchar así como un atleta, esforzarse. Dice, y también trabajar, porque dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, todo el llamamiento, todo lo que involucra el llamamiento es esto, o sea, prepararnos, trabajar. Y también dice que así como un atleta, como un soldado, de luchar. Y al final les dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces el Señor es el que nos da la capacidad, nos da el entendimiento, la inteligencia, la sabiduría. El amor. Para saber dirigir. Entonces... Todo lo que involucra el llamamiento, hay una parte nuestra también, es esforzarnos, de capacitarnos, de leer, estudiar, de practicar, como algunos somos músicos, o leer, siempre estar ejercitándonos como un atleta, ejercitándonos en la piedad. Ya sabemos el famoso texto que dice que el ejercicio físico para poco es provechoso, pero la piedad aprovecha para todo. Entonces es como es un ejercicio, ¿verdad? Y también pues de estar trabajando en la obra. Amén. Nancy. Dice ahí en Primera de Pedro 4:8, dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Dice el 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y luego dice el 11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo
a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Amén. Prácticamente lo que hacemos tenemos que entender que es para Él, no para beneficio de nosotros, no para exaltarnos, no para Así decir es. yo canto y yo hago y yo esto y yo, enaltecernos. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, para Él sea la gloria. Decía mi pastor, o una predicación, no recuerdo la verdad, decía, si alguien le dice, ay, qué bien y qué bonito, gracias. Porque hay unos que los escuchan, es que para la gloria es, ¿y qué es? Gracias. ¿Por qué? Porque el Señor te la ha dado. Así O es. sea, no te enaltezcas algo que todo lo que tú haces es para el Señor. Y eso nunca se nos tiene que olvidar. Así es. Nunca. ¿Por qué? Porque, perdónenme, ¿verdad? Pero a veces usualmente son más los músicos que tenemos muy mala fama y cuando estamos ahí arriba siempre es, no me toques porque yo soy músico. O sea, no, yo soy intocable en ese aspecto. Pero tenemos que recordar que el ministerio, que el talento que Dios nos ha dado, el don que nos ha, es por parte de Él. Y todo lo que hagamos, hagámoslo de Él. Ahora, yo lo interpreto de esta manera, donde dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No tenemos que tener envidia de nadie. Yo no le tengo que tener envidia a él porque él canta mejor que yo, porque él toca mejor que yo, porque él predica. Claro que no. Lo estamos haciendo para el Señor. Amén. Así No es. tenemos por qué estar de envidia, o sea, ni siquiera pelearnos de decir, es que ¿por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? Yo también tengo que estar ahí arriba y yo acá abajo limpiando y barriendo y, o sea, siempre hacemos menos las cosas más simples que siempre ponen el ejemplo, ¿no? De los baños, ¿no? A él le gusta lavar baños. Sale. Pero yo creo que no hay que tener envidia por el llamado que Dios nos ha dado. Así es. Porque vuelvo a repetir, el llamado es único para cada uno, es inigualable para cada uno, es especial para cada uno porque somos especiales para el Señor. Y más que nada, siempre recordar que para que todo lo que hagamos siempre sea Dios glorificado. ¿Por qué? Porque a Él le pertenece la gloria, porque a Él le pertenece el imperio por siempre y para siempre, Amén. porque Él es Dios y seguirá siendo Dios, sea como sea. Y nunca nos vamos a decir, si yo no estoy ahí, no va a ser lo mismo. Tenemos que entender que no somos indispensables, porque Dios siempre tiene a alguien a quien poner. Así es. O sea, si te vas o no te vas, bueno, ni modo. Dios hará de una u otra manera, pero no eres indispensable. Sí. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y Dios seguirá siendo Dios como estés, donde estés. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Sí. Y aquí en mis notas, ¿verdad? Tengo que tenemos, por eso debemos de anhelar el trabajo del obrero, no la posición. El trabajo, o sea, anhelar el trabajo, lo que va detrás, lo que hay detrás de un obrero, no la posición, porque realmente cuando estás arriba, cuando estás cantando, cuando eres pastor de una iglesia, sí hay una cierta posición. Pero lo que tienes que anhelar es el trabajo. Al principio tienes que anhelar, traer la palabra, traer el amor de Dios. Ese es el trabajo, no la posición. Porque si estamos anhelando la posición, pues estamos fritos. Y el beneficio. ¿Me van a dar ofrenda? ¿De amor o de odio? O sea, estás trabajando para el Señor. Así es. Dios suple todo. Y yo creo que, bueno, yo pues lo platico porque pues esta parte es una plática entre amigos y me decía un hermano, me comunica, oye, quiero que me ayudes a cantar una campaña, dice, tú tu hermano, dice, es que quisiera todo el grupo, pero pues económica es una misión y le digo, hermano, o sea, no estamos para andar cobrando millones, o sea, no, claro que no, o sea, si vamos es para la gloria y la honra del Señor, y yo creo que igual los predicadores, lo que nos invitan,
puede ser en una casa bien humilde, pero son los mejores que te tratan. Así es. Puede ver o no puede ver ofrenda, pero Dios nunca se queda con nada. Dios O sea, suple. te da siempre trabajo, te da de una u otra manera una bendición. Y obviamente no vamos a menospreciar el tiempo. Claro Así que es. no. Yo creo que uno como pastor o como encargado, siempre tú, si tú vas a invitar a alguien, tienes que tener las mejores comodidades. Pero hay a veces que no se puede, o a veces que son iglesias que no tienen lo suficiente como quisiéramos, y si en nosotros ponemos un granito de arena, es algo que se siente bien bonito. Y ese mismo hermano, hace mucho tiempo, yo creo que como 4 años, fue a mi casa, a mi local, a venderme unos útiles, que si yo quería, pues apoyarlo. Y hace poquito nos invitó a una campaña que tuvieron de unos hermanos, y por la casualidad era el hermano, yo no me acordaba. Y se sintió bien chido porque se acercó el hermano y me dice, oye, ¿te acuerdas de mí? Digo, no, hermano. Dice, yo era el hermano que fui a tu local a venderte cuadernos y mochilas, ¿te acuerdas? Ah, digo, en una vez, sí, dice, ¿sabes qué? Dice, ustedes pusieron un granito de arena para construir el Oh, techo sí. de la iglesia de aquí. Ay, Dios de mi vida, se me puso la piel bien chinita y me puse porque dices, no sabes cómo vas a Exacto. apoyar y no sabes cómo vas a orar, pero Dios nunca te deja, o sea, Así es. Dios siempre hace algo sorprendente con las personas sorprendentes, y yo creo que por eso damos lo que tenemos que dar, por lo Así que Dios es. nos ha dado, Así es. no por lo que nos va a dar Él, sino por lo que ya nos dio y Porque por lo Dios- agradecido que tenemos que estar. Así es. Ya, vas. No, pues ya dijo todo, ya ve qué. Ya pequé. Ya, porque ya no me dijo ya. nada. Ya, perdón. O sea, Así. La hora de la No, pues, administración. Ponte vamos a a orar orar. ya. bueno, ya me toca orar, ¿no? Ya para despedir. No, pues ya, para no hacer tan largo este podcast, tienes razón, debemos de tener una actitud humilde ante todo. Tristemente, a veces empezamos con humildad, vemos los resultados de nuestro trabajo, cuando Dios es el que se está manifestando por medio de nosotros. Así es. No le damos la gloria a Dios y Es el trabajo de te enalteces, te haces más egoísta de que yo construí la iglesia, yo fundé eso. No, si no fuera por Dios no hubieras hecho nada. Así Es más, si no fuera por Dios no estuvieras respirando ni siquiera. Pero como que nos gusta así, como que Ser sentir el reconocido. elogio así de que gran pastor, que gran predicador, me llegó, como dijo Nancy, me llegó tu palabra. Sí, gracias, ¿no? O sea, es palabra de Dios. Así es. Pero sucede mucho simplemente de conservar la humildad y saber de que nadie es mejor que nadie, que todos estamos trabajando para que la viña del Señor crezca, para que más gente sea bendecida. Y pues si te gusta cómo hago el sermón, cómo me expreso en los sermones o cómo ministro la vida de los demás, pues gloria a Dios, ¿no? Así O sea, así de simple. Ujú. No, que no nos vaya a pasar como lo que le sucedió al rey Saúl. Fue el primer rey de Israel. Estaba fuerte, estaba vigoroso. En toda la ciudad la conocían. Sin embargo, empezó a no escuchar la voz de Dios y empezó a darle gusto a la gente. Ese fue su error. Sí, sí. Su orgullo, eso. Entonces, pues pagó por eso. Como dijo Nancy, no somos indispensables. ¿Quién lo sustituyó? David. Y así es la ley de la vida. Simplemente conservar la humildad y pues no dejar que nuestro corazón se enorgullezca. Y pues no tener miedo. O sea, van a venir muchas pruebas, a lo mejor difíciles, depende de la mente, de la perspectiva que lo veas. Porque a mí ya una prueba es como una bendición. Porque sé que voy a salir adelante, que estoy con Dios y que Dios me quiere enseñar algo para bendecirme todavía más. Dice una frase que nos dijo el decano. No le pidas al Señor más fuerza. O sea, cuando le pides más fuerza al Señor, te va a dar hombros más fuertes. O sea, vas a resistir todavía más. De eso se trata. Porque pues toda en esta vida pues no es muy bonita a causa del pecado, ¿verdad? No es el cielo, no es el reino de Dios. Nos estamos preparando, trabajando para entrar a ese reino. Sin embargo, pues, o sea, estemos bien financieramente o no, o sea, siempre va a haber pruebas. Si no es ¿cómo se dice? De salud, económicas, de relaciones, de cualquier problema, nadie está exento, ¿verdad? Es por eso de que vamos a lo mismo, siempre conservar la humildad y saber de que dependemos 100% de Dios. Estemos bien
o a lo mejor estamos pasando por algo fuerte, ¿verdad? Y lo dice, la Biblia está llena de promesas. Aquí tenía un texto que se encuentra en Salmos 37:25. Este texto siempre lo cito y nunca me lo he aprendido. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. Esta es una promesa real, o sea, yo tampoco he visto a un pastor, o sea, que, pobrecito el pastor, está sufriendo. No, a menos desde mi perspectiva, no. Ni su descendencia que mendigue pan, o sea, el Señor es justo, es fiel, o sea, si estás trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño del oro y de la plata, el dueño de todo el universo, pues eres un hijo de Dios, eres un hijo del Rey Todopoderoso. ¿Qué esperas que te vaya mal? La verdad, invertir en este camino, al menos dentro de mi propia perspectiva, no creo que sea algo de que te arrepientas. El llamado, nunca he escuchado de que, hubiera invertido mi tiempo en otra cosa. O sea, si es para invertir para que el nombre de Jesucristo se enaltezca, o sea, la llevas de ganar, o sea, no veo el por qué no. Así es. El problema es lo que mencioné al principio, de que tu ego, de que, ¿qué voy a hacer con mi vida? No puedo, y no estoy capacitado, o quiero hacer mis planes, todo lo que había planeado, lo quiero hacer realidad. No se trata de eso. Así es. Ya cuando uno se adentre más a la palabra y tenga intimidad con el Señor, esas cosas cambian tu entendimiento y pues te dan la paz que Tus necesitas. prioridades cambian. Exactamente. Totalmente. Los problemas se hacen pequeñitos. Así es. Entonces, para terminar... No, síguele. Hombre, ya llevamos 2 horas. Para terminar, pues, Dios es Ya se fiel. durmió el que lo está viendo. Ya se durmieron, ¿verdad? Dios es fiel, ¿verdad? Y Ujú. cada uno de nosotros, Dios nos dota de un don especial para la obra del Señor. Entonces, para así alcanzar a más obreros, a más gente para su obra. Entonces, pues hermano, que estés sentado, que no importa la edad, no importa si tienes enfermedad o tienes dolencias, ¿verdad? Dios va a suplir, tienes que obedecer al Señor. Entonces, si estás sentado en la iglesia, Dios tiene un llamado para ti, ¿verdad? Que vayas y hagas discípulos, porque tienes influencia en tu casa, tienes influencia en tu entorno, en tu trabajo, con tus vecinos. De esa forma puedes alcanzar a muchas personas para la gloria de nuestro Dios. Y ese es el llamado que Dios nos esa es la misión que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, Dios les bendiga, muchachos, Dios los guarde. Que les vaya muy bien, que Dios sea con ustedes, que Dios bendiga. Yo no, ellos. No, ellos, que Dios los bendiga, que Dios sea obrando en sus vidas, que Dios los sea capacitando para crecer en el Señor, que siga capacitándolos. Y me da mucho gusto que se van, porque sí, los vamos a extrañar, pero me da mucho gusto que se van a estudiar para pastores y para sensei, decíamos el viernes pasado. Me da mucho gusto, es algo, el recorrer es algo difícil, pero es algo glorioso, es algo hermoso porque están obedeciendo la voz de Dios. Y eso es hermoso para No vayan a cobrar caro, por favor. no vayan a Sean cobrar humildes, por favor. Eso es hermoso. Esta palabra es para ustedes, que no se exalten. Predicación 600, oración 200. Imposición de manos 50 pesos. ¿El túnel de qué, güey? ¿El qué? ¿El túnel de qué decía? El túnel. El puente. Ah, Ese 4 lo cobran. Al rato nos van a contar su experiencia de cómo fueron llamados. Espérenlo. El puente de oración, ¿cómo se llama? Puente Profético. puente profético. ¿Ese cuánto lo cobran? Puentes proféticos. Lo quieren con puente profético, sin puente profético. No, pues Dios los bendiga, muchachos. Dios los Gracias. guarde. Y ahí estamos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y ahí estamos en nuestras redes sociales con Dunamis Podcast. En YouTube, en Spotify, para que ahí nos sigan, le pongas un like, nos sigas, compartan, ahí en Facebook también, en Instagram, sus redes sociales, muchachos. Bueno, empiezo yo a Arevalo en Facebook, ahí estoy. Nunca contesto.
Ahí miren sus Se la fotos. pasa orando. Sí. Se la pasa. Yo me contesto, tienes que llamarlo por humo. El mío, Nancy con AA, Flores RBZ, ahí estamos, cualquier cosa. TikToks igual. Yo en Yo sí Facebook, contesto. en Facebook, Jaciel Gámez con AA. Jaciel Gámez. Entonces, Ahí nos vemos pronto. Dios les bendiga y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Bye.